lenguaje es una creación viva. Se enriquece cada día con su uso y las formas de decir que en él se incorporan y autentifican su procedencia geográfica y cultural. En Cuba hay numerosas expresiones surgidas en determinadas circunstancias históricas. Si le interesa este tema, quédese con nosotros, porque de esto estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si se anima a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Seguramente usted ha vivido la experiencia de tener que realizar alguna gestión en cualquier institución. Y en ese caso no debe haber faltado quien le indicara quién es el que corta el bacalao. Durante el periodo colonial, los esclavos se alimentaban con una mezcla o salcocho de harina de maíz, plátano, boniato y otras viandas al que se le añadía una porción de tasajo o bacalao. A finales del siglo XVIII y principios del XX, las guerras en Europa dificultaron la adquisición de las carnes saladas, lo que unido a dificultades internas y crecimiento de la población esclava, provocó una situación de hambruna que condujo a que en muchos ingenios los esclavos recibieran una sola comida al día. En las plantaciones en que no se cocinaba centralmente, se le daba a cada esclavo una porción de tasajo para que lo cocinara. Lógicamente, el encargado de cortar la carne o el bacalao y repartirlo tenía en sus manos un poder excepcional que podía marcar la diferencia en el hambre de cada día. Hoy, transcurrido más de siglo y medio, aún relacionamos el mando, la atribución, la jerarquía en la toma de decisiones con la frase "el que corta el bacalao". ¿Y a quién alguna vez no lo han engañado como a un chino? El cuchillo en la calzada de Zanja, cuando hablamos de ti. Desde mediados del siglo XIX, la oposición a la esclavitud de origen africano dificultó la trata negrera. Surgió entonces la opción de ir sustituyendo la entrada de esclavos negros por culíes chinos. Estos hombres llegaron engañados a Cuba y otros países de América, bajo la forma de contratos promovidos por Inglaterra, que entonces, por razones mercantilistas y de competencia, quería sustituir la esclavitud africana por la esclavitud china. Y los trenes de lavado, los negocios, sudar de sol a sol para virar rico a Beijing. La historia de Cuba recoge la fecha del 3 de junio de 1847 como la de la llegada de los chinos a Cuba. Son desembarcados por el puerto de Regla y van directo a un barracón que ya estaba predestinado justamente para almacenar esta nueva carga que se viene a incorporar a la nación cubana. ¿Qué les esperaba aquí? Bueno, una realidad bien triste. Habían firmado un contrato por 8 años y ellos pensaban que con ese tiempo iban a poder acumular dinero, regresar a su país con una gran fortuna, ayudar a su familia. ¿Y qué les gustaba esto de la realidad? La vida les demostró que solamente 4 pesos con pago mensual y una triste comida no les daba tan siquiera para vivir decorosamente. Y la historia los ha reconocido y los identifica como los culíes chinos, es decir, los chinos contratados. Ellos eran engañados, los enrolaban, los invitaban a una casa de té, le brindaban un poco de té, que para ellos eso era y es algo muy importante, muy significativo, unas cuantas monedas, y con eso los engañaban. Ahora, ¿estos chinos sabían a ciencias ciertas que venían a Cuba? No. Ellos pensaban que iban a España o que iban a otras zonas, pero ni idea remota tenían de lo que era Cuba, ni cuán lejos les quedaba Cuba. Es por ello que en la actualidad engañado como a un chino es una frase que empleamos para significar que una persona ha aceptado un trato a partir de creer en lo que le han dicho. También en nuestra oralidad empleamos otras frases relacionadas con la migración china, como tener un chino detrás, estar en China o no lo cura ni el médico chino. Voló como Matías Pérez es otra de las frases que también tiene su historia. En Cuba se emplea esta frase para referirse a una persona que no se ve o de la que no se tiene noticias durante un largo tiempo. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando se puso en boga el vuelo en globo aerostático. Matías Pérez es un símbolo, un mito, pero fue un hombre de carne y hueso.
un portugués que era sastre de profesión, pero se dedicaba a vender y comprar toldos en La Habana del siglo XIX. Un fanático de la aeronáutica desde niño, nadie sabe cómo Matías Pérez se volvió como que loco por intentar volar hacia el cielo. Era una gente con alguna solvencia económica y él era como ayudante, auxiliar de otro aeronauta francés que venía desde aquí, increíblemente desde La Habana del siglo XIX, a soltar globos al aire para volar.